y vamos a compartir. Bien. El corazón es uno de los órganos más interesantes que hay, es el único. Y que está situado en el tórax. Tiene, como ven ustedes acá, una radiografía simple, pero de lo que se le llama una teleradiografía, se ve la silueta cardíaca. Y este es importantísimo para los cardiólogos, porque con esto pueden medir el volumen, el tamaño del corazón y la posición en que se encuentra. Y para eso esta silueta normalmente identifica algunas partes que son bastante importantes. El botón aórtico, que está acá, el tronco pulmonar, la vena cava, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, que está por acá, y el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Acá está el diafragma. Entonces esta silueta es importante porque con eso el cardiólogo, a una simple vista, con una radiografía simple, puede identificar si hay alguna anomalía desde el punto de vista del tamaño del corazón. Este corazón es un órgano muy notable, no hay nada que hacer, que late más de 40 millones de veces al año y bombea más de 7.500 litros de sangre por día. Entonces imagínense ustedes la capacidad con que este corazón ejerce su función. En una vida útil, o sea, calculen ustedes que más o menos es 70 años, un poco más, un poco menos, la producción acumulada llenaría 3 superpetroleros. O sea, el movimiento de la sangre por este órgano es muy, muy asombroso, digámoslo así. Este corazón, uno de los componentes, o tiene 2 componentes que son importantísimos, que es el órgano propiamente dicho, que está acá, que es el órgano, que es el músculo que estamos viendo desde la parte superficial donde está el epicardio. Este es un corazón que tiene un poco de grasa subepicárdica, como ven acá. Y el otro componente es los grandes vasos. Aquí está la aorta, con su arco aórtico, la aorta torácica, y por atrás está la arteria pulmonar. O sea, la arteria aórtica y la pulmonar son los componentes básicos que hacen que este órgano funcione como debería ser. Aquí a la derecha están viendo para la parte interna uno de las partes de este corazón, que es el corazón izquierdo, que está compuesto por el ventrículo izquierdo, ¿ya?, con su músculo bastante grueso. ¿Ya? Están viendo ustedes al fondo que es el septo, y la aurícula izquierda. En este corte se ve la aurícula izquierda y en la parte de abajo se ve las válvulas de salida de la aorta. Esta es la aorta. Por acá entra la sangre y por acá sale la sangre. ¿Correcto? Y la función cardíaca está determinada por esto. Las cavidades, la cavidad en este caso, y la característica del músculo cardíaco. Aquí se ve en esta foto la otra parte, que es la periférica, la externa, cubierta por el epicardio,
y donde se encuentran las arterias principales, ramas de la arteria coronaria que viaja por esta zona. El asunto más interesante está pues que estas arterias grandes, ya esta de acá, esta de acá, esta de acá, son epicárdicas. ¿Ya? Están en la superficie del corazón, o sea, por debajo de la capa visceral de la serosa. Allí, están allí. Eso significa de que el principal elemento que sirve de irrigación, de nutrición, de oxigenación, son estas arterias de la rama de la coronaria que viajan en esa zona. Por ejemplo, esta es una rama que está bajando hacia la parte ventricular, igual que esta otra, igual que esta de acá. La de abajo está mostrando una de estas ramas, que es esta, por ejemplo, la arteria coronaria descendente, la anterior, ¿ya? Una rama de la rama izquierda, en la cual, que está subepicárdico, o sea, justo por encima nada más, o subepicárdico, justo por debajo de la capa del epicardio, ¿ya? Que es este, ¿ya? Por ahí va. Pero lo más interesante de esto es que las ramas que tiene, porque va a haber ramificaciones, ¿ya? Son perpendiculares a esta arteria que está echada y se meten hacia el músculo al miocardio, el músculo cardíaco. Son así, como ven acá, perpendiculares. Esta es una radiografía con contraste donde se demuestra eso, la gran irrigación que tiene el músculo cardíaco. Y son a partir de estas ramas, ¿ya? Que son ramas de la arteria y ramas más pequeñas de las otras ramas de la arteria esta coronaria descendente anterior. ¿Correcto? Esta es la forma como está distribuido estas ramas cardíacas, estas ramas arteriales, hacen que este corazón tenga pues la verdadera función de una fuerza que se necesita para la expulsión de la sangre. Entonces, los mecanismos de la enfermedad cardíaca. Tengo que más o menos hacer lo que hice en la clase anterior, porque si fuera igualito, le hubiera puesto una grabadora, pero como no es así, acá la universidad tiene la particularidad que tenemos que repetir, y como la repetición en vivo no es igual, exactamente igual, así que de repente me como algunas cosas o me sobren otras, ya ustedes verán con el complemento que es el libro de Robbins, que es el libro de cabecera, ¿ya? Donde todo lo tienen que ampliar ahí, porque el tiempo que tenemos en esto para revisar no alcanza para toda la información que uno debería de darles. Eso se complementa después en la práctica y ustedes tienen que leer. Bien, los mecanismos de la enfermedad cardíaca. Este mecanismo, estos son lo común, no interesa la etiología, sino que a la larga todo lo que va a suceder en el corazón son por este tipo de problemas que va a tener. ¿Ja? 1. El fallo de la bomba. ¿Qué cosa es el fallo de la bomba? Es la función principal que hace el corazón y es el sitio más común de enfermedad. ¿Ya? Y ese es el músculo cardíaco. Ustedes saben de que el músculo cardíaco tiene la función de contracción y de dilatación o de relajación.
cuando el músculo cardíaco se contrae débil, no muy fuerte, ¿ya? Y por lo tanto el espacio ventricular no se va a poder vaciar correctamente de la sangre que está ahí dentro, porque es muy débil el músculo. A eso se le denomina disfunción cardíaca, ¿ya? Pero resulta que a veces también este músculo no puede relajarse lo suficiente, no se puede estirar, no hay mucho espacio para que pueda llegar y llenar la cantidad de sangre que está viniendo hacia la cavidad ventricular. Y eso resulta también en lo que se llama la disfunción diastólica. Entonces, el problema cardíaco del músculo cardíaco es una de las cosas más frecuentes que se tiene en las fallas o en la enfermedad cardíaca. El otro que está acá es la obstrucción al flujo. La obstrucción al flujo, ¿qué significa? De que hay algunas enfermedades y por lo tanto lesiones de algunas partes del corazón que impiden, ¿ya?, que el flujo se mueva normalmente. Y uno de los ejemplos más característicos es de la válvula. Por ejemplo, la estenosis de la válvula aórtica. Ya ustedes el término de estenosis tienen que saber. O por las presiones de la cámara ventricular, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Si hay una disminución de la salida de sangre por ese pequeño conducto que es la del ventrículo hacia la aorta, porque la válvula está dañada y está disminuida de tamaño, la luz va a producir un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? O un problema de coartación de aorta, por ejemplo, esa es una anomalía genética. O un problema de hipertensión por la mayor fuerza que está sucediendo al retorno de la sangre, ¿ya? Y hay una sobrecarga. Entonces, el corazón, ¿qué hace? Tiene que bombear más, tiene que contraerse más, tiene que hacer más fuerza para que esa sangre salga hacia la aorta. Ese es un ejemplo. Puede ser la válvula mitral, puede ser la válvula tricúspide, o la pulmonar también. Entonces, esta disminución, esta obstrucción del flujo causa un problema de enfermedad. El otro, el flujo regurgitante. Esta es una patología que hace de que la sangre que normalmente debería salir, y hacemos el mismo ejemplo de la aorta, de la válvula aórtica, en vez de que haya una obstrucción, que es el problema de la obstrucción del flujo, en este caso las valvas de la válvula aórtica no soportan el retroceso de la sangre que ya se fue hacia la aorta ascendente. Por lo tanto, con la fuerza con que la sangre sale, pero resulta que la válvula, por eso se llama válvula, ya no va a dejar que regrese hacia la cavidad ventricular. Pero cuando hay una anomalía, y en esto es el regurgitante, no lo deja. O sea, permite que regrese la sangre. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a haber un mayor aumento de volumen dentro de la cavidad y por lo tanto va a haber también un problema de bombeo, o sea, mayor contracción, porque la sangre sale pero está regresando otra vez y hay mayor volumen. El otro es el flujo desviado. Este es un problema de principalmente anomalía,
congénita o genética del corazón. Las enfermedades ya sean adquiridos o heredados, en la cual hay un desvío de la sangre de un lado a otro. Típicamente las comunicaciones interauriculares o interventriculares, en la cual va de un sitio a otro en forma anormal esa sangre. No van por los circuitos que ya están establecidos. Por lo tanto, va a haber mayor presión y porque hay un mayor volumen de sangre, hay una sobrecarga de volumen en una de las cámaras o una de las cavidades cardíacas. El otro es lo que se le llama los trastornos de la conducción. Ustedes saben que el corazón tiene un sistema autónomo de movimiento, tiene un ritmo, el ritmo cardíaco, y es autónomo totalmente. ¿Qué sucede con esto? En que hay una descoordinación. Hay un problema, ¿ya?, que los impulsos o las vías de conducción, por ejemplo, pueden estar bloqueadas. ¿Ya? Y eso va a causar lo que se le llama, desde el punto de vista clínico, las arritmias. Va a haber eso, ¿y cuál es la consecuencia de ese problema? Alteraciones en las contracciones del corazón, porque ese es el impulso para que haya contracción o relajación. Y la otra es la ruptura del corazón, ¿no? O algún vaso. Generalmente eso va a suceder por problemas traumáticos. Eso no está previsto. Pero una herida de bala, por ejemplo, puede producir ese problema. Entonces, para hacer un resumen, aquí viene esto que es problema de falla, el problema de la falla o de la bomba, que es por problema muscular, como es esto. El problema de la obstrucción del flujo, tanto puede ser esta válvula o esta aorta o esta pulmonar. La más frecuente son pues las válvulas aórticas o las pulmonares las que tienen ese problema, que no se abren adecuadamente y hacen problema de obstrucción. Estos mismos con un problema de regurgitación de la sangre. Que cuando hay un problema de esta válvula, va a regresar acá a la aurícula izquierda una cantidad y la otra se va a ir hacia la aorta. Esto debería estar cerrado para que todo se vaya hacia la aorta. Una cosa así. Flujo desviado es porque se traspasó la sangre de un lado a otro. Acá hay una comunicación, o en la aurícula hay una comunicación, o acá la aorta está defectuosa con problema obstructivo, o hay una persistencia del conducto arterioso, cosas de ese tipo en la cual hay demasiado volumen en un sitio. Principalmente es esto de la persistencia del conducto, porque ese es un flujo anómalo, un defecto, igual como estos de del defecto de la separación de las cavidades derecha e izquierda, ¿correcto? Y el otro, que es esto que les decía sobre el sistema de conducción. Ustedes ven acá está el nódulo sinoauricular, el aurículo ventricular. Este estimula a este de acá por medio de estos fibras o haces, como se les llama, y de aquí sale un gran impulso, que es el haz de His, que se va hacia la derecha, hacia la izquierda, para la estimulación del músculo cardíaco, como se ve acá. Aquí abajo lo que están viendo es los miocitos, ¿ya? Pero esta parte donde va a ir el impulso cardíaco, ¿ya? Esta línea, ¿ya?, es simplemente músculo esquelético o músculo cardíaco especializado. Se especializó este músculo cardíaco. ¿Por qué se dice eso? Porque aquí
se hizo una coloración del músculo con una inmunohistoquímica que es para identificar gránulos neurotransmisores y son positivos. O sea que el citoplasma de estos miocitos tienen gránulos neurotransmisores que hacen el impulso. ¿Correcto? Y comienzan acá en forma autónoma. Bien. Entonces, esta imagen es para decirles algunas cosas importantes. Este es el músculo, una coloración HE dentro de lo normal. Estas es las unidades funcionales, que es la célula muscular cardíaca, ¿ya? Que tiene el núcleo central, ¿ya? Es central, por el corte simplemente parece un costado, pero es central, a diferencia del músculo esquelético, que son periféricos los núcleos a la célula propiamente. Estas flechas están mostrando capilares. Los capilares en el músculo cardíaco, dentro del músculo cardíaco, que es el que lleva la sangre e irriga y lleva los nutrientes y el oxígeno a cada miocito, tiene una membrana continua. Es continuo los capilares, no tienen defenestraciones, no tienen espacios o huecos que la sangre o el plasma pueda salir. Esa es la diferencia con otro tipo de capilares que tienen sí defenestraciones. Y aquí en esta microscopía electrónica de ese capilar es así. Miren ustedes cómo la membrana basal es continua. ¿Ya? No hay huecos. ¿Ya? Todo es continuo. A comparación de otros, como digo, por ejemplo, el capilar del glomérulo tiene muchos poros, muchos espacios, muchas defenestraciones. En cambio, en este no. Acá abajo, otra microscopía electrónica de una de estas células, ¿ya? Que es la característica de cómo uno debe de identificar al músculo cardíaco. Primero, tiene muchas mitocondrias, es altamente rico en mitocondrias, tiene el sistema retículo endotelial y el citoplasma, o sarcolema, como se le llama, está atravesado por filamentos, que se le llaman los miofilamentos, que son de actina y miosina, que son estos. ¿Ya? Y estos transversales, que parece que estuviera así aquí, es simplemente el entrecruzamiento de esos dos en el momento que haya la contracción. Cuando hay relajación, un poco que desaparece y casi no se encuentra. Estos son negros, que se le llama la línea Z, simplemente son los sitios donde se separa un miocito del otro miocito y del otro miocito por discos intercalares, que es una especie de fibras que se organizan de tal modo que se pegan unas a otras y es como si fuera una continuidad. Por eso estos miocitos no trabajan solos, siempre trabajan en conjunto con todas las células que están ahí unidas unas con otras. Una característica de esta célula es la presencia de los túbulos, unos espacios, que está acá a la derecha en esta gráfica, en la cual la sangre viene por acá, ¿ya? Y el plasma que está llevando calcio, este calcio debe ingresar al sarcolema. Lo hace a través de estos espacios que tienen o que gastan energía, y hacen el intercambio entre calcio y sale sodio-potasio. El calcio es el elemento iónico más interesante aquí en el músculo porque la cantidad de calcio que va a ingresar se va a depositar o en el sistema reticular o en las mitocondrias. Y el sobrante, o cuando va a haber la contracción,
porque va a soltarse de estos también, va a estar en el citoplasma, ¿ya?, para activar a los miofilamentos, para hacer el efecto de la contracción. ¿Correcto? Entonces, eso es el mecanismo, ¿ya?, de por qué es necesario tener el calcio dentro del citoplasma de estas células. Por lo tanto, el sarcómero, o sea, esa célula, es la unidad funcional básica del corazón. Es o sea, la función básica del aparato contráctil. A la larga eso es el corazón. Y eso está regido por la ley de Starling del corazón, en la cual la fuerza contráctil del corazón está en función a la longitud de la fibra, o sea, de todo el sarcómero, ¿ya?, durante la diástole. Esa longitud está íntimamente relacionada al volumen que va a soportar ese corazón o esa cavidad cardíaca. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de Starling, de Frank Starling, es el que nos dice eso, que la fuerza contráctil está íntimamente relacionada a la longitud de la función cardíaca, de la función durante la diástole. ¿Qué significa? De que cuando se estira, se elonga esta fibra miocárdica, o sea, esta célula, este sarcómero, y se va a estirar porque los miofilamentos se estiran, ¿ya? Cuanto más se estira, en el momento de que deje de hacerlo, la velocidad o la fuerza con que se va a contraer es mayor. Cuanto más se estira, más fuerte va a ser la contracción. En otras palabras es eso. Entonces, uno de los métodos que los cardiólogos utilizan para saber si está funcionando bien el corazón, ¿ya?, y la cantidad de sangre que es expulsada y todo, porque a la larga esa sangre va a ser expulsada dependiendo de la fuerza con que va a contraerse ese músculo, ¿ya? Eso lo estudian y lo investigan con lo que se llama la fracción de eyección. Es un método de identificar, ¿no?, o es un punto para identificar, ¿no?, con diferentes métodos auxiliares, esta fracción de eyección, que es la cantidad de sangre expulsada desde el ventrículo izquierdo con cada latido cardíaco. Esa es la definición de la fracción de eyección. O sea, volumen sistólico entre el volumen de la cavidad al final de la diástole por 100. Ese es, y es en porcentaje. También tienen que estudiarse y tienen que aprender qué cosa es un gasto cardíaco, qué cosa es un índice cardíaco, qué cosa es un volumen sistólico. Son definiciones que tienen que aprendérselo porque es muy necesario. Me imagino que en la parte práctica que están haciendo con los internistas o con los cardiólogos deben enseñarles estas cosas. Esta fracción de eyección tiene su particularidad porque al identificar eso puede uno saber qué tipo de enfermedad tiene el corazón. Cuando esta fracción de eyección es menor de 40%, entonces uno diría, ¿y cuál es lo normal? Lo normal es entre 60 a 70, algunos dicen 75. Ese es lo normal. Pero por debajo de 40, vean ustedes ahí, hay muchas enfermedades, o la enfermedad de la coronaria, que hay el infarto, la isquemia, sobrecargas de volumen, etcétera, etcétera. Los shunts son causantes de que va a haber una disminución de la fracción de eyección. O las cardiomiopatías dilatadas no isquémicas. Cuando la fracción de eyección está preservada, dice mayor de 40 hasta 50%, 50% es el límite, ¿ya? Para muchos 50%
51% es normal. 50%, bueno, puede ser normal. Esa es más o menos la definición que uno tiene que encajar en esto. Entonces, hay otras enfermedades cardíacas que pueden estar conservadas o preservada la fracción de eyección, pero están funcionando mal. Entonces, si uno investiga y el cardiólogo dice, bueno, puede ser una hipertrofia patológica, puede ser una enfermedad primaria, una cardiomiopatía hipertrófica, puede ser un problema de una hipertensión con problema de hipertrofia secundaria, puede ser la edad y así, ¿correcto? Entonces, este mecanismo de Frank Starling, que es importante acá que lo sepan, ¿no? Está íntimamente relacionado al llenado al final de la diástole, ¿ya? De la sangre que va a llegar al corazón. Va a producir, por lo tanto, ese llenado de sangre en el momento de la diástole es el momento en que se produce el mayor estiramiento de las miofibrillas del miocito, o sea, mayor estiramiento de la fibra miocárdica. Más alargadas se ponen, se contrae con más fuerza. Por lo tanto, el corazón va a expulsar con mucho más fuerza la sangre. Esa expulsión de sangre es el gasto cardíaco, en este caso va a estar aumentado por la fuerza con que es expulsado. El ventrículo izquierdo, el ventrículo dilatado puede mantener el gasto cardíaco por ese medio, sí, dice, está, ya, puede ser, pero poco a poco, con el tiempo, esa gran fuerza que está sucediendo no va a resistir, no va a ser posible, porque no todo el tiempo no va a durar esa fuerza, porque se va a agotar. Pero al principio compensa un problema de insuficiencia cardíaca que está ingresando. Eso lo vamos a ver. Ahora, el problema va a estar en qué? Que este estiramiento que está sucediendo, de acá, el amarillo, cuanto más se estira, ¿qué va a suceder? Es la longitud de la fibra miocárdica, que es el volumen ventricular por lo cual se va a llenar. Y eso es la visión de esto. ¿Qué va a hacer? Cuanto más se estira, el músculo cardíaco lo que va a necesitar es oxígeno, es energía. Pero ¿qué pasa? Que la sangre que está llegando al corazón está llegando en forma estandarizada, en forma rutinaria. No hay más sangre de lo que debería de estar. Y cuando ya se rompe esa relación de la compensación porque ya necesita más oxígeno, ahí viene lo que se llama la descompensación. ¿Qué quiere decir entonces? Que la presión que está ejerciendo, que está en relación a la longitud, poco a poco va a distorsionarse. Entonces ese mecanismo que al principio parecía que estaba bien, se deteriora cuando hay una mayor cantidad de volumen de sangre. Cuando es normal, este mecanismo de Frank Starling va a funcionar adecuadamente, porque eso es lo que todos los días tenemos en el corazón. La expulsión adecuada, el ingreso adecuado de sangre y la expulsión adecuada de la sangre por el momento de la contracción. El asunto está en que el sistema neurohumoral, cuando comienza a tener problemas el corazón, va a activarse. Y comienza a haber liberación de neurotransmisores, neuroepinefrina, por el sistema nervioso autónomo, ¿no?
Va a haber aumento de la resistencia vascular periférica, por ejemplo, de repente. Va a haber la activación de la renina-angiotensina por ese mecanismo de la resistencia vascular periférica. Va a haber una estimulación para la retención de agua, si es que va a haber ese mecanismo, porque eso sucede cuando hay activación de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y va a aumentar la tensión de la pared a nivel periférico, ¿ya? Va a haber una liberación de péptidos natriuréricos por en la aurícula, ¿ya? Porque sale ahí los natriuréticos. ¿Para qué? Para equilibrar al sistema renina-angiotensina. Es una especie de control que se hacen entre ellos. Estos péptidos natriuréticos de la aurícula equilibran al sistema renina-angiotensina. ¿Cómo? A través de la diuresis y la relajación del músculo liso. Estos mecanismos se activan, ¿ya? ¿Para qué? Para compensar al corazón que está viéndose que hay algún problema que está sucediendo, ¿ya? Entonces, aquí hay 4 factores que sirven, que son los mecanismos de la contracción cardíaca, que son los característicos para identificar el gasto cardíaco, lo que antes les decía, ¿ya? La frecuencia cardíaca, por ejemplo, ese es uno. La contractilidad miocárdica es otro. Que son 2 elementos que son propiamente del corazón. Son propios de la actividad cardíaca, la contractilidad y la frecuencia. Y a eso se añade los otros 2, que son la precarga y la poscarga. Pero esta precarga y esta poscarga no dependen del corazón, dependen del sistema vascular. ¿Ya? Por eso se considera que estos 2 elementos, la precarga, poscarga y la contractilidad y la frecuencia cardíaca, son elementos complementarios e importantes porque se acoplan los 2 para que trabaje bien. Y eso está relacionado, o eso va a hacer que el gasto cardíaco esté funcionando adecuadamente. Por lo tanto, este gasto cardíaco es el rendimiento del ventrículo izquierdo. Ahora, interesante es que la precarga del ventrículo derecho, acá, es el que al final determina el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque depende del volumen que esté entrando acá, por acá, en la precarga. El volumen total en la diástole. Porque depende de eso, para cuánto va a haber el volumen sistémico total y cuánto va a haber el gasto cardíaco de este paciente. Porque depende, evidentemente va a complementarse con la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y esta poscarga, que es lo que va a salir y va a botar, ¿no?, hacia el sistema general, o sea, hacia el cuerpo. Y es interesante porque este gasto cardíaco más la resistencia periférica total, ¿qué nos va a dar? La presión arterial. O sea, un mecanismo para saber que algo está funcionando mal va a ser la presión arterial total. Ahí se puede identificar si algo está funcionando mal. Si es resistencia periférica o si es gasto cardíaco. Es la sobrecarga en el corazón. ¿Correcto? Entonces, la insuficiencia cardíaca, ya, hay que definirlo, es un síndrome clínico, eso no es de los patólogos,
pero nosotros podemos identificar desde el punto de vista del estudio del tejido, del corazón o de los vasos sanguíneos, principalmente ambos, ¿no? Y nosotros podemos decir, este paciente tuvo insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en una autopsia, porque vemos el daño que ha tenido, y ahí sí sabemos hasta la etiología, de lo que ha pasado en ese paciente. Y debe haber una correlación con el síndrome clínico. Este síndrome clínico, evidentemente, es complejo, ¿ya? Porque hay un deterioro estructural, ¿no? Y a la vez también funcional de llenado de la eyección ventricular, ¿ya? Es una definición amplia, es necesario, ¿ya? Porque al final la insuficiencia cardíaca es la vía común, el último evento común de varias patologías cardiovasculares que pueden estar dispersas. Pero a la larga todos ellos es ¿por qué? Por un suministro insuficiente de oxígeno para satisfacer ¿qué? La función del organismo, el problema, la demanda metabólica que tiene el cuerpo. Lo interesante de esto es que esta patología difiere en el tiempo, ¿no? Por el momento de la aparición, la secuencia en la progresión, los sistemas responsables, por ejemplo, en la falla en la conducción, ¿no? En el sistema de conducción. Los tipos de disfunción, antes dijimos, los tipos de disfunción sistólica, diastólica, en el momento de lo que se inicia, la agresión y las alteraciones funcionales que va a haber. Y al final, los componentes anatómicos resultantes de esta insuficiencia cardíaca. O sea, las diversas etiologías han dificultado, evidentemente, las medidas pronósticas. O sea, no puede uno pronosticar en este tipo de problemas, ¿no? Cómo va o qué va a suceder en el tiempo. Puede uno sospechar, eso es correcto, pero no hay un pronóstico muy claro. Por eso se necesita y hay que conocer la historia clínica. Por eso la historia clínica es absolutamente básica para entender una serie de eventos que puede ocurrir y que el médico debe de tener como posibilidades para el pronóstico de lo que va a suceder en ese paciente. Aquí están viendo los dos ejemplos muy característicos. Un corazón bastante grande con la particularidad de un aumento de masa del miocardio acá, a nivel del lado izquierdo. Una gran disminución de la cavidad cardíaca izquierda. ¿Por qué? Por hipertrofia del músculo en esta parte. ¿Ya? Y este otro, al contrario, hay una gran dilatación, con una disminución del músculo. Y esto está íntimamente relacionado a la ley de Laplace. La ley de Laplace es muy interesante porque describe la tensión de la pared que surge de un radio y una presión interna dado en las cámaras ventriculares. Total, el corazón tiene esa opción, pared muscular y cavidad. Cuanto mayor es la presión acá, la cavidad va a comportarse. Y aquí es interesante porque depende del radio en la cual se usa, en la cual va a haber o menor cantidad de espacio o mayor cantidad de espacio de la cavidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, son dos formas, ¿ya? Que va a presentarse. Uno que se le llama la hipertrofia concéntrica, que es este, ¿ya? Donde se hipertrofia como si fueran unas capas en relación a la parte central con una disminución de la luz. Y este otro es la hipertrofia excéntrica, la cual más bien se dilata. También hay hipertrofia muscular, pero hay mayor dilatación.
esté íntimamente relacionado al radio que dijimos en la ley de Laplace. Menor radio, mayor dilatación, ¿ya? Y aquí mayor radio, más grande, con menor dilatación. Hay un aumento de la presión y hace que esto sea así, con menor espacio o menor cavidad. Esto, ya dijimos, va a haber una correlación con la liberación de los neurotransmisores para tratar de compensar estas condiciones, ¿ya? Y hacer que el corazón funcione lo más normal posible, digámoslo así, ¿ya? Esa es la parte compensadora. El corazón puede tener esta característica anatómica, pero funcionalmente puede estar compensado, igual que este, hasta que llegue un momento en que eso ya no va a poder servir porque es tanto el daño que llega a la fase de la descompensación, porque estos neurotransmisores y la liberación de péptidos ya no va a poder compensarlo. Por lo tanto, esta famosa, acá en esta imagen, ven dos fotografías en el lado izquierdo de aparentemente un músculo normal, ligeramente cambiado, pero está dentro de lo normal, y este otro totalmente hipertrofiado, porque miren los núcleos totalmente aumentados de tamaño y con el sarcolema también aumentado de tamaño. Son células muy grandes. Entonces, esta hipertrofia compensadora tiene costos. ¿Y cuál es el costo? Que necesita más oxígeno. Porque es así, un aumento de masa de esta célula, ¿qué significa? De que necesita más oxígeno. Pero resulta pues que el lecho capilar no se expande al ritmo de lo que quiere ese músculo. Ese es el asunto, eso ya lo vamos a ver. Por lo tanto, este músculo, si todo el miocardio está con este tipo de músculo hipertrofiado, bueno, se siente vulnerable a una lesión isquémica. Va a haber cambios, ¿no? Va a haber alteraciones, la miosina no es el normal, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, porque va para tratar de compensar la situación, ¿no? El estímulo al sistema de conducción es nítido ahí, ¿no? Y eso va a servir para que haya una mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Pero va a haber más gasto, ¿no? Porque cada vez que haya contracción necesita oxígeno, y si es más frecuente esa contracción, más oxígeno va a necesitar, y por lo tanto va a comenzar a identificarse, por ejemplo, apoptosis de miocitos, ¿no? O aumento de lo que se le llama la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Son fibroblastos que están entre las fibras miocárdicas. Siempre hay un pequeño espacio que ahí puede comenzar a aparecer. Entonces, al principio va a haber una hipertrofia compensadora, ¿no? Y después, poco a poco, va a tener mayor cantidad de síntomas. Ahora, como vemos, hay dos tipos, ¿no? Como vimos en el anterior, en este. Por una sobrecarga de volumen, que puede ser para soportar el volumen que hay ahí, o aquí con un aumento de la presión. ¿Ya?
Normalmente esto se identifica cuando hay mayor presión, ¿no? Estenosis de las válvulas, de la válvula aórtica, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se le llama sobrecarga de presión y este otro una sobrecarga de volumen. Ustedes ven que un fisicoculturista tiene este tipo de músculo en el músculo esquelético. En el cardíaco debe ser casi lo mismo. En cambio, los que hacen ejercicios más de tipo aeróbico, ¿no? No por levantar peso, sino el otro, tienen mejor posibilidad de que ese corazón pueda soportar mejor el ritmo de esa persona. Pero a la larga va a llegar a esto, que es la insuficiencia cardíaca. Entonces aquí están los dos tipos, ¿no? Mayor presión, este también mayor presión, no es el otro, por si acaso. Es la sobrecarga que también podría haber, al final puede llegar a lo mismo de un problema de descompensación e insuficiencia. ¿Correcto? Ahora, lo interesante es que la insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Que la presión auricular va a estar aumentada en el momento del llenado relativo al volumen sistólico. Esa es una particularidad. Si los cardiólogos identifican que hay una mayor presión auricular, ¿ya? Al llenado del volumen sistólico, dicen, eso es una insuficiencia cardíaca, de cajón. ¿Correcto? Bien, para resumir, se nos está yendo el tiempo. Problema de hipertensión, problema de valvulopatía, problema de infarto, ¿qué va a haber? Mayor sobrecarga y de volumen, y aquí sobrecarga de volumen en un infarto. Todos ellos va a producir un aumento del trabajo cardíaco, o sea, del gasto cardíaco. Eso va a suceder que va a haber un aumento de la presión de la pared, o sea, del músculo. ¿Eso qué va a hacer? La posibilidad de distensión de las células, o sea, se van a ir a distender progresivamente, ¿no? También va a haber un problema de aumento de tamaño, por eso es hipertrofia y o dilatación. Esto es la repercusión que se ve en el músculo, en el miocito. ¿Cómo se caracteriza ese problema en el miocito? El aumento de tamaño, hipertrofia. Claro, más tamaño, más masa. Obvio, ¿no es cierto? Y ese aumento de masa y tamaño está porque hay un aumento en la síntesis de proteínas. Pero ¿qué resulta? Como ya dijimos, las proteínas estas que están aumentadas es porque hay una activación para la estimulación, ¿no? A partir de los genes que se han despertado para que se produzca esta síntesis de proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, esos genes que han vuelto a activarse son genes fetales, porque es el único momento en que hay proteínas a nivel del músculo, dentro del sarcolema. Y no hay otro, son genes fetales. Entonces, esas proteínas son anormales. Ese es el problema también en esta hipertrofia muscular. No son las miofibrillas las adecuadas, las maduras, las normales. Son proteínas anormales. Las miofibrillas son proteínas, ¿no es cierto? Además,
también va a haber lo que le llaman la activación o la estimulación de la matriz extracelular, o sea, de la fibrosis. Todo eso no va acompañado del aumento de la vascularización, no. Por eso aquí ponen vascularización inadecuada. Si al principio todo esto produce una compensación, después va a llegar a lo que se llama la disfunción cardíaca. ¿Ya? ¿Cuál es? La insuficiencia cardíaca, las arritmias y esta estimulación neurohumoral como elemento de intentar compensar las fallas que está sucediendo en la función cardíaca. Por eso, una insuficiencia cardíaca, este síndrome clínico, es una anomalía, puede ser hereditaria o adquirida, hereditaria por el problema coronario, de enfermedad coronaria, ¿no? Y hay cantidad de síntomas, los principales, y eso deben haberles enseñado en la parte clínica. ¿Cómo se manifiesta una insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico? Dos elementos, disnea y fatiga. ¿Ya? Y si uno lo ausculta a ese paciente, lo identifica en el examen físico, va a encontrar dos signos, edema y estertores. Es una insuficiencia cardíaca que no se ha compensado y por lo tanto va a tener que ir lamentablemente a la hospitalización. Aquí rápidamente vamos a ver esto, una célula miocárdica normal y una hipertrofiada. Aquí, la activación de los elementos neurohumorales, el beta adrenérgico, por ejemplo, los receptores en este músculo es abundante, vean, cantidades. En cambio, en el hipertrofiado hay escaso. Entonces, teniendo esto, los cardiólogos ya saben, lamentablemente a veces algunos intensivistas o internistas que están en emergencia no saben y le comienzan a dar más epinefrina, ¿ya? Pero no va a tener la cantidad de gránulos y no va a tener la cantidad de receptores. Entonces, por más que le den, no va a funcionar porque no hay receptores para que pueda ser captado esos gránulos. Lo otro es aquí el sistema retículo endotelial que está captando al calcio. Hay una disminución en la cantidad de ingreso de calcio porque no está bien. ¿Ya? Hay cantidad de canales, hay aumento de calcio dentro del sarcolemma, pero no está ingresando ni está saliendo calcio en el sistema retículo endotelial. Aquí hay una buena cantidad de ingreso en el normal, pero aquí no. Y la salida es adecuada y aquí está la salida disminuida. Y el otro elemento interesantísimo es acá los miofilamentos. Miofilamentos son normales, son isoformas muy adecuadas de adulto, en cambio aquí son fetales. Y estos no funcionan como debería ser. La insuficiencia cardíaca, por lo tanto, estimula al elemento neurohumoral, ¿ya? A partir del sistema nervioso autónomo, del simpático y renina-angiotensina. Noradrenalina, ¿para qué? Para que pueda compensar en algo la poscarga. Y en el sistema renina-aldosterona va a compensar, ¿no?, con la estimulación de la aldosterona y al antidiurético a la precarga y también a la poscarga. Eso es a la larga todo el flujo de cómo va a actuar estos elementos en la insuficiencia cardíaca, tratando de compensar, vuelvo a repetir. Y esta parte, este es
una gráfica antigua, pero importantísima porque nos ayuda a entender la idea de cómo es esto de la remodelación cardíaca. La sobrecarga o la activación de la renina-angiotensina, ¿qué va a producir? Hipertrofia del miocito. No están viendo la causa, está viéndose el mecanismo. Hipertrofia de miocitos. ¿Qué significa? Aumento de masa. Pero, como vuelvo a repetir, ese aumento de masa va a producir una disminución en la relación capilar-miocito. El miocito necesita más oxígeno, pero el capilar le dice, no, yo tengo lo que debo dar, no más. Por lo tanto, con el tiempo va a hacer que este miocito va a sufrir por falta de oxígeno y eso es isquemia. A la vez, acá le han puesto hipertrofia vascular coronaria, no es hipertrofia, es arteriosclerosis de la coronaria. ¿Qué va a causar? Isquemia. A la vez, esta sobrecarga, ya dijimos, hay un estímulo de la matriz extracelular, fibrosis reactiva. ¿Qué va a producir? Problema de isquemia porque no va a estar funcionando bien, ni va a haber buena dilatación, ni va a haber buena contracción. No hay buena diástole, ni hay buena sístole. Esta fibrosis reactiva va a funcionar como bloqueadores del sistema de conducción y por lo tanto va a haber arritmia. Todo ello lleva a esto que se llama deterioro de la función cardíaca. Esta fibrosis reactiva va a producir ¿qué cosa? Una rigidez del ventrículo, o sea, la dilatación, la contracción, ¿no? Y la dilatación, o sea, sístole y diástole, no van a ser adecuados. Por lo tanto, la función diastólica está disminuida porque eso es lo que más se siente. La falta de dilatación, que produce deterioro de la función cardíaca. Y finalmente, en este lado, necrosis de miocitos en un infarto, ¿no? Va a haber un reemplazo de esos miocitos muertos por tejido fibrótico y esto causa deterioro de la función cardíaca. O sea, todo llega a lo mismo. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca, ¿no?, es el problema básico de las cavidades y de la función propiamente dicho de diástole y sístole, y puede afectar ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Pero ya sabemos que predominantemente es el lado izquierdo. ¿Ya? Cuando involucra a los dos, ya es porque uno de ellos arrastró al otro. Entonces ya es un corazón completamente dañado, que llega a ser una insuficiencia cardíaca global. Las causas más comunes ya son enfermedades isquémicas, hipertensión arterial, enfermedad valvular o aórtica, enfermedades primarias del miocardio, amiloidosis, por ejemplo. Los efectos morfológicos y clínicos se originan ¿de qué? Una disminución de la perfusión de todo el cuerpo, ¿no? Va a haber presiones altas de retroceso dentro de la circulación pulmonar que secundariamente va a afectar a los otros órganos. Por ejemplo, acá, esta es una válvula mitral después de una fiebre reumática que tuvo ese paciente hace 40 años atrás, y esta es la secuela. Se estenosó, se puso rígido, se dañó, se esclerosó las válvulas y miren la luz, totalmente disminuida. Y una cavidad auricular aumentada en cantidades, como se ve acá en esta imagen. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Cuando el ventrículo se dilata es porque la válvula no es que esté estenosada,
aquí la válvula, la cavidad cardíaca, el ventrículo izquierdo no está mal. Estaría aumentado también cuando hay insuficiencia, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos identificar eso? Ese es un asunto muy interesante. La repercusión de una falla, de una alteración en el corazón izquierdo, se va a sentir, se va a notar en el pulmón. ¿Ya? Entonces, en la insuficiencia cardíaca aguda del lado izquierdo, ¿ya? ¿Qué va a haber? Aumento de la presión de las venas, con un remanso de la cantidad de sangre que se va a quedar en las venas y en el corazón y en el pulmón, Entonces comienza con congestión, comienza con edema, comienza a haber, por el aumento de la presión, salida de líquido de los capilares de los septos alveolares pulmonares y va a producirse esto, edema. Y miren la gran congestión que hay. Entonces, esa es la manifestación. La macroscopía es todo un pulmón grande, congestivo, brillante, aumentado de peso. Y aquí abajo lo que están viendo es la secuencia en la cual, si en una forma aguda va a haber todo esto, hasta va a haber hemorragia, pequeños focos de hemorragia, aquí se ve que estas células que son marrones son macrófagos alveolopulmonares que han fagocitado hemosiderina o hemoglobina, lo han transformado en hemosiderina y es el color que se ve. Por eso cuando uno hace un estudio de una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿qué va a tener? Tos, abundante tos con expectoración blanquecina, espumosa, y si eso lo llevan al laboratorio para estudiar y encuentran macrófagos con hemosiderina, dicen, esa es insuficiencia cardíaca, de cajón. Ahí no hay mucho problema. ¿Ya? Y ya está, esto. La hipertrofia por aumento de presión que va a haber, el aumento de la válvula. En este es un problema de insuficiencia valvular, por ejemplo, y está aumentado esta cavidad con presión también por engrosamiento del músculo del lado izquierdo. ¿Ya? Esto es característico de hipertensión arterial. En el lado derecho va a suceder lo mismo. Hay insuficiencia cardíaca derecha. Estos son los causantes. Eso ya lo leen con calma porque después no vamos a tener tiempo. ¿Y qué cosa se va a ver? Este es, por ejemplo, un resultado de una insuficiencia cardíaca derecha. Aumento de la cavidad ventricular derecha. E hipertrofia un poco, hipertrofia, esta es la hipertrofia del músculo. No da para más también. Pero es característico esto. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es el hígado. ¿Ya? Está aumentado de tamaño, aumentado de peso, está congestivo, típicamente por este color marrón que se ve acá, de lo que se le llama nuez moscada, porque está muy congestionado las áreas centrolobulares y los hepatocitos en esa zona deben estar muy pálidos porque falta oxígeno. ¿Ya? Cuando eso progresa, ¿ya? Va a haber un problema de mayor congestión, mayor daño, y si el corazón también tiene problemas del lado izquierdo, no va a llegar la cantidad de oxígeno suficiente y va a haber necrosis principalmente de los hepatocitos en la zona central, alrededor de la vena central. Y reemplazado después por tejido fibrótico, esos hacen puentes y al final, digo al final, después de varios años, ¿no?, va a desarrollarse lo que se llama la cirrosis cardíaca. Va a haber también aumento de la presión de la vena porta, evidentemente, porque todo está en el lado derecho, ¿ya? Y todos sus afluentes.
va a haber una congestión en el vaso, ¿ya? Va a haber lo que se llama la esplenomegalia congestiva, va a haber una gran congestión de todo el sistema venoso de los intestinos. ¿Y cuál es la clínica de esos pacientes? Que no va a haber la absorción adecuada de los nutrientes y medicamentos, porque está bloqueado. ¿Ya? Y al final va a haber, ¿qué? Derrames. Derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal, porque la presión, y eso es edema por presión, como se les enseñó, es al final el elemento principal. Entonces va a haber congestión hepática. Si es persistente la cosa, el hígado comienza a fallar, llegando a la cirrosis, como dijimos, lo que se llama la cirrosis cardíaca. Eso va a hacer que haya una disminución de la producción de ¿qué? De albúmina, porque el hepatocito produce eso. Y el otro elemento que se añade es que no va a haber mayor presión oncótica en los vasos, como dijimos en patología general. ¿Y eso en qué se traduce? En edema, ascitis y todas esas cosas. Edema periférico. Todo eso es el asunto de la insuficiencia cardíaca. No va a haber tiempo. Bien, rápido. Recién vamos a ver las causas. Cardiopatía congénita, eso está muy bien en el libro. Cardiopatía isquémica, que es lo que hemos visto en la enfermedad vascular por arteriosclerosis. La cardiopatía hipertensiva, que también lo hemos desarrollado. La cardiopatía valvular y la miocardiopatía no isquémica, o sea, las primarias. Cardiopatía congénita, y aquí está en el libro, ya ustedes identifican bien esta cuestión. Hay un 20 o 30% de todos los defectos de nacimiento que incluyen un amplio espectro. Todos estos son los espectros que puede haber. Por frecuencia, ahí está más arriba la comunicación interventricular. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos interesa tener estas cosas? Saber estas cosas. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, aquí están, ¿no? A nivel membranoso, que es a nivel del orificio del agujero oval, que no se cerró adecuadamente. Es importante saber si esto es de origen genético o adquirido, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario para la planificación del embarazo de la mujer. Porque resulta de que cuando es adquirido, o sea, un problema congénito, es porque en el momento del desarrollo del niño ha habido alguna circunstancia que causó eso. Por ejemplo, la altura. Ustedes saben de que los niños que nacen en las grandes alturas tienen mayor posibilidad de tener malformaciones cardíacas. Pero el genético, para eso se tiene que saber, es importante. Ustedes saben que las cardiopatías congénitas se produce en el 1% de la población general. Pero que eso aumenta a 2 a 15%, ¿ya? Cuando un niño, cuando la madre tuvo un niño que ya tuvo un defecto cardíaco. ¿Ya? Y en un tercer niño puede llegar hasta 30% la posibilidad de tener una enfermedad cardíaca. Y una madre que ha tenido una enfermedad cardíaca incrementa el riesgo de cardiopatía congénita al niño, por si acaso. Esta es una tetralogía de Fallot, que es una de las cosas frecuentes de una anomalía bastante severa, hipertrofia ventricular, comunicación interventricular, hipertrofia ventricular derecha, me refiero, ¿no? Comunicación interventricular, un problema de estenosis de salida de la aorta y salida de la pulmonar. ¿Ya? Malformaciones asociadas a obstrucción, coartación de aorta.
Acá. Se estrechó la aorta. Es una anomalía. Y es importante saber que hay enfermedades, por eso es saber si son genéticos o son congénitos. El alcohol, la rubiola, el síndrome de Down, que ese sí es genético, ahí puede haber toda una serie de problemas. Las madres con diabetes, el síndrome de Marfan, exposición al litio de la madre, el Turner, síndrome de Williams o este síndrome 2211, 22q11, producen estas anomalías. Solo lee. Esto, la enfermedad cardíaca isquémica, que es el más frecuente, 90% es por una enfermedad de la coronaria, arteriosclerosis. Menos común, vasoespasmo, vasculitis, embolismo. Entonces, aquí vemos el corazón, la arteria del corazón. Cuando comienza a haber una placa ateromatosa, ya, va a haber hasta un 75% de disminución de la luz, ¿ya? 70% disminución de la luz va a producir ya síntomas, ¿ya? Esa es una angina estable. Los síntomas con una disminución de la luz hasta 70-75% es estable. Se le llama angina estable. Ya ustedes van a saber qué es angina en la parte clínica. Es el dolor, ¿no es cierto? Característico. Pero resulta de que cuando hay un problema de alteración de esta placa ateromatosa, va a haber agregación plaquetaria. Y aquí hay dos opciones. Si la agregación plaquetaria comienza a crecer, va a haber esto, una severa disminución de la luz. Y esto es un problema de lo que se le llama enfermedad cardíaca congestiva crónica. Muy severo. Esa es una de las opciones. La otra opción es que esta agregación plaquetaria comienza a hacer que se produzca un trombo que está encima, que va a causar síntomas, pero a este se le llama angina inestable. Porque esta angina inestable, la característica es que este trombo puede romperse. Y al romperse este trombo, va a ir en dirección al flujo sanguíneo y va a bloquear a la arteria que tiene menor tamaño por la distancia, porque es más lejos, menor tamaño de luz, más estrecho. Y lo va a bloquear. Y va a producir, ¿qué? Un infarto. Por eso se le llama angina estable. No se sabe qué es lo que va a pasar. Y este otro, ¿no? Que en vez de que se suelte, se rompa esto, comience a crecer, inmediatamente y bloquea todo. Muerte súbita. Entonces, la angina estable es aquel que le llamamos simplemente porque hay una disminución de la luz hasta lo que llama hasta tener una estenosis crítica del vaso sanguíneo, ¿no? Pero no va a causar mayor problema, después de darle el medicamento se soluciona. La angina de Prinzmetal es otro, ¿no? Pero ese es más básicamente por un espasmo que sucede en la arteria coronaria, ¿ya? Pero es cerca la placa aterosclerótica, ¿ya? Es cerca, no es que sea de la placa propiamente dicha. Y responde al tratamiento. La inestable es lo que le dije, ¿ya? Pero el dolor, en vez de que disminuya, en vez de que baje, disminuya o mejore, cada vez o persiste o es más agresivo. A eso se le llama la angina inestable. O sea, clínicamente pueden detectar. El infarto, evidentemente, es porque ya saben ustedes, se bloqueó totalmente la luz. Y esta muerte cardíaca súbita es, bueno, ni hablar. Por lo tanto, una cardiomiopatía isquémica
comienza con una enfermedad de la coronaria. La función cardíaca, en un infarto, aquí está, en esto, aquí están las fotos donde se ve la placa ateromatosa alterada, donde se ve el trombo, y aquí se bloquea totalmente. Aquí hay diferentes sitios para que vean cómo es la placa, el infarto. Este es lo que se llama transmural, mejor dicho, subendocárdico, y este es transmural, toda la pared del miocardio. ¿Ya? Depende del sitio donde esté dañado para que se vea el infarto. ¿Ve? Diferentes sitios. ¿Ya? Dependiendo de qué rama de la coronaria se ha bloqueado. Acá vamos a comenzar por las lesiones estas que se ven en el infarto. La pérdida de función del miocito es a los minutos, del 1 a 2 minutos, pero la muerte solo de 30 a 40 minutos, aunque algunos dicen desde el 20 minutos. Bueno, depende pues de la calidad del corazón, pero promedio 30 minutos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En base al electrocardiografía y los síntomas. Y los marcadores serológicos, ¿no es cierto? Troponinas, que son los que mejor ayudan en esa cuestión. Ahora, ¿se modifica esto? Sí, puede modificarse, puede arreglarse, le ponen los stents y ya pueden arreglar la situación. Pero hay complicaciones. Entonces, en un infarto, vean ustedes desde el punto de vista macroscópico y microscópico. Ahí nos quedamos en esa parte, ya no microscopía. Hasta las 4 horas no se ve nada macroscópicamente y en microscopía, bueno, ligeramente hay ondulaciones. Pero a partir de las 4 a 12 horas ya se ve un moteado oscuro en la macroscopía y aquí hay necrosis por coagulación, edema y hemorragia. De 12 a 24 horas el moteado es mucho más en la macroscopía y en la microscopía ya se mete ¿qué? Hay necrosis, pignosis nuclear, o sea, va desapareciendo los núcleos. Hay hipereosinofilia de los miocitos, o sea, más rojos, ¿no? Y comienza a aparecer neutrófilos. Y del 1 al tercer día, ya el moteado es más nítido y la necrosis por coagulación es mucho más nítida y hay cantidad de infiltrado de polimorfos nucleares. Al tercer al séptimo día, el borde de la zona en macroscopía del infarto está mejor definido, es un color amarillento oscuro, y en la microscopía ya no hay prácticamente músculo normal en ese sitio, todos están muertos, con abundantes neutrófilos, aunque ya van cambiando también porque aparece cantidad de fagocitos, o sea, de macrófagos, ya que van fagocitando todas las células muertas. Del séptimo al décimo día, y es mucho mejor definido los bordes del infarto y en la microscopía la cantidad de fagocitosis es en cantidades, mucho más. Ya no hay tanto polimorfo nuclear que esté llegando, no, al contrario. Del 10 a 14 días los bordes son más definidos y comienza a aparecer el tejido de granulación en la microscopía. ¿Ya? Va a haber vasos nuevos, vasos sanguíneos nuevos, evidentemente, ese es el tejido de granulación. Y comienza a aparecer un poquito de colágeno, porque a las 2 a 8 semanas, desde el punto de vista macroscópico, ya es un color gris, blanco, esa zona, que ya no es infarto agudo. Acá, esto ya, de aquí para acá, es un infarto antiguo. De aquí para acá es un infarto reciente. Y en la microscopía, que hay colágeno en cantidades y ya no hay células. ¿Ya? Así de sencillo. Eso lo habrán visto en la práctica. Acá está el infarto. Acá el infarto. Este es importante esta foto porque esta es la cara posterior y esta es la cara anterior. ¿Ya? Más o menos como esto.
Esto creo que sí, también puede estar así, aunque me parece, este es un infarto de la cara posterior, o sea, abajo, diafragmático, 30%, 15% en la lateral y el restante en la cara anterior. Los síntomas del infarto de la cara posterior son típicos de un problema abdominal, porque el reflejo llega ahí. ¿Cuántas veces hemos visto equivocaciones terribles en ese sentido? Aquí lo que les decía, cuando el infarto compromete prácticamente toda la pared del miocardio, es uno que se llama transmural. Aquí están las diferentes etapas del infarto, desde que comienza con un poco de hemorragia, con congestión, edema, ya leves cambios de contracción de los miocitos. Aquí hay cantidad de polimorfos nucleares, ya 14, 4 o 5 días, al cuarto o quinto día. Aquí, a partir del octavo o noveno día, tejido de granulación, neoformación de capilares. Y aquí, a partir de los 20 días, comienza a aparecer, y hay fibroblastos, y comienza a aparecer colágeno. Y aquí al mes, prácticamente hay buena cantidad de colágeno, con la cicatriz que ya se manifiesta, que es básicamente desde los 2 meses es mucho más nítida. Esto, modificación de infarto por perfusión. Esto es lo que quiero decirles también, de que depende. Ustedes saben que cuando llega un paciente al hospital, lo primero que hacen es darle oxígeno a un paciente que está con infarto. Ya diagnosticaron que tiene infarto, ¡pam!, le chantan el oxígeno. No, eso no está bien. Lo que hay que hacer es ver la característica, el momento de hacer esa situación, esa condición. ¿Ya? Porque va a cambiar muchísimo la forma de responder. La reperfusión no es un beneficio completo, ¿ya? ¿En qué momento? En que cuando los tejidos isquémicos ya no pueden ser recuperados, en otras palabras. Y más bien lo que va a causar es la lesión por reperfusión, o sea, va a dañar más. ¿Ya? ¿Cuál es el momento en que, o qué factores contribuyen a que la lesión por reperfusión aparezca? La disfunción mitocondrial. Las mitocondrias ya no funcionan, porque una de las cosas que uno quisiera hacer con la dada de oxígeno es porque necesita que la mitocondria comience a actuar. Pero si la mitocondria ya no está bien, porque ya pasó el tiempo, mitocondria se murió, ya fatal, es disfunción mitocondrial. El miocito está hipercontracturado, o sea, ya se dañó. Es un infarto después de 30 minutos que le den oxígeno por reperfusión, fatal. Radicales libres, hay cantidad de radicales libres sueltos. Y se le va a dar más oxígeno para que haya más radicales libres, peor, daña la cosa. Hay agregación leucocitaria, cantidad de leucocitos, y la activación de la plaqueta y complementos que van a ver el problema de la trombosis. Entonces, no es cuestión de darle por darle el oxígeno. Las complicaciones del infarto, ruptura, ruptura. Acá se rompió toda la pared hasta el epicardio. Aquí se nota un hueco. Acá se rompió el músculo papilar. Aquí se nota la hemorragia que está por debajo del epicardio. Aquí se ve como la pared del miocardio está totalmente adelgazado, quiere decir de que hay como una especie de aneurisma reciente y este es un aneurisma antiguo. Esos son los problemas que suceden en este tipo de cosas. ¿Ya? Este es un problema de una falla de la válvula que se puede encontrar. Es una muerte lamentablemente de un paciente cuando tiene esto. Aquí se ve la ruptura de la pared con hemorragia, con coágulo, y llega hasta inclusive el epicardio.
Aquí está un aneurisma antiguo. Esto es sangre dentro del epicardio, del pericardio, dentro del pericardio. Se rompió, como vimos anteriormente, y la sangre se va al espacio pericárdico. Y este paciente se muere por taponamiento cardíaco. Esto es un mecanismo serológico para ver qué elementos mediadores pueden identificarse. Por ejemplo, acá la troponina se nota muy nítido y es ahora lo que se usa bastante para ver si hay un infarto o no y más o menos el cálculo del tiempo en que se produjo. El problema está en por ejemplo, la arteria coronaria, la enfermedad de la arteria coronaria va a producir los cambios isquémicos, la placa ateromatosa va a sufrir un cambio necesariamente, va a producir isquemia y depende de la durabilidad de esta isquemia para que se produzca el infarto. Ustedes saben que el diagnóstico de infarto es muerte del músculo cardíaco. Ese es el diagnóstico histológico. Eso que va a producir, si es un segmento, un fragmento de esa muerte, va a producir pues arritmias y una serie de cosas que va a suceder. Puede que el paciente sobreviva, ¿no? Va a haber esto de la remodelación que ya dijimos a nivel ventricular. Hay dilatación, hipertrofia del músculo viable y va a producir lo que se llama la enfermedad cardíaca isquémica crónica. Eso a la larga va a llegar a la falla, a la congestión cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, o puede haber a la muerte súbita. Ese es el 90%. Pero hay un 10% que es por vasoespasmo, ¿ya? Sin arteriosclerosis, aunque puede estar cerca de una placa, pero no tiene nada que ver la placa. Puede ser por una embolia, ¿ya? Piña que se metió pues a la arteria coronaria y hace un émbolo, ¿no? Generalmente por endocarditis, por ejemplo, o la última, inexplicable, no se sabe por qué. Hay un hecho que hemos visto que son las arterias intramurales, las arterias coronarias intramurales, causa típico de muerte súbita. Esto, al final, esto tenemos que ver rápidamente. Enfermedad valvular mitral, enfermedad valvular aórtica, enfermedad de las válvulas. Las estenosis, tanto de la aórtica como de la mitral, casi siempre es por enfermedad reumática. La regurgitación, o sea, la insuficiencia mitral o aórtica, la mitral generalmente porque hay procesos inflamatorios, ¿no? Una endocarditis, ¿no? Anomalía de la válvula propiamente dicho con formación de prolapsos, como vimos en antes, ruptura del músculo papilar o de las cuerdas, una anomalía del ventrículo porque hay una falla a nivel del anillo valvular que lo hace mucho más dilatado, y en la aórtica, la insuficiencia aórtica está con fiebre reumática, posiblemente sea esa la más frecuente. Degeneración, sí, sífilis, que ya no hay mucho, artritis reumatoide, síndrome de Marfan. Esta es una foto donde se ve la fiebre reumática, que ustedes saben que ese es un problema autoinmune prácticamente, no está metido dentro de las enfermedades, pero es así porque el organismo reacciona contra el estreptococo, contra algunos de sus elementos de las proteínas, que se hacen un cruce con la fibra miocárdica, con elementos de la fibra miocárdica, y el organismo ataca al músculo cardíaco. Por eso se pone esto, los nódulos de Aschoff, que se ve ahí, y lesiona la válvula cardíaca.
Y esa lesión se reconoce después de 30, 40 años. Y estas son las formas: estenosis a la larga, estrechamiento, distorsión, como se ve acá, ruptura de algunas cuerdas. Esta es una válvula dañada que ha sido reemplazada. Y estas son enfermedades valvulares de diferente característica, ¿no? Por ejemplo, estos son por calcificación de la aorta. ¿Ya? Esta también es una válvula anómala. En vez de 3 válvulas, solamente tiene 2. Es un problema congénito. Y este otro, bueno, por problema de calcificación que también se puede ver en la válvula mitral sin necesidad de fiebre reumática. Inclusive se mete la calcificación hasta dentro de la pared muscular. Y esto es muy interesante porque esto es, por ejemplo, en la fiebre reumática, así daña, con pequeños nidos de elementos infecciosos. Aquí, en la endocarditis bacteriana, en un solo foco y destruye, rompe y todas esas cosas. Esto es en lo que se llama las endocarditis no bacterianas, por ejemplo, por trombos. Y esto es en el Lipman-Sachs, una enfermedad por el lupus. Una endocarditis, una manifestación de endocarditis son estos, microtrombos con necrosis. ¿Ya? Y cuando uno estudia la válvula se encuentra con esto. ¿Ya? Y aquí hay diferentes tipos de destrucción y de lesión de la válvula. Y aquí está la endocarditis, eso lo van a ver en su práctica. Necrosis y exudado. Aquí está la colonia de bacterias, que no va a entrar el antibiótico porque no hay cómo llegar ahí la bacteria. Y finalmente, esta última, que son las cardiomiopatías. Cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica. Parece normal, pero con cavidades abiertas, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica con el músculo, con los miocitos hipertrofiados. Y aquí es lo que se le llama la disfunción o la cardiomiopatía arritmogénica, que es una displasia que se le llaman también, ¿ya? Donde le falta fragmento de músculo, está mal hecho. Esto es genético, ¿ya? Y está reemplazado por tejido, por grasa. Finalmente, la cardiomiopatía dilatada y la hipertrófica. Ahí están los dos. Las causas, ¿ya? 30% es genético en la dilatada y 100% en la hipertrófica. Aquí están todos los componentes y la clínica: insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular o ictus. Muy bien, terminamos. No me salgo yo de la hora porque si no comienzan a rajar. Muy bien, terminamos. Nos vemos la otra semana para el siguiente capítulo. ¿Listo? Vamos a detener